Saludamos a esta hora a Arturo López Levi, analista político y profesor de la Escuela de Estudios Internacionales Joseph Corbel de la Universidad de Denver. Señor López, buenas noches, gracias por estar con nosotros para toda nuestra teleaudiencia en los Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Hola Juan Carlos, un gran placer estar de nuevo en el programa y saludar a la teleaudiencia de NTN 24. Doctor, ¿cómo se puede interpretar en este momento una posición de ciertos gobiernos internacionales que en algún momento apoyaron al presidente Hugo Chávez, que asistieron, por ejemplo, a los actos fúnebres del presidente, pero que, por ejemplo, no estuvieron al lado del féretro en una fotografía? Muchos han empezado ya a especular de que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se fue molesta por decisiones que viene tomando ahora Maduro. Otros líderes se fueron porque creen que no están viendo en este momento decisiones democráticas o ajustadas a la Constitución. ¿Cuál es la interpretación que se le puede dar desde fuera de Venezuela a esto? Mire, me parece que en este caso lo que tenemos es una situación en la cual Venezuela está en medio de una transición importante y yo creo que ese tipo de especulación es muy difícil de darle mayor espacio. Básicamente ha habido una tragedia en cuanto al fallecimiento del presidente Chávez y se está produciendo una sucesión con alguna disputa en la interpretación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La mayor parte de las reacciones, sobre todo las más importantes, que son de los vecinos, como es el presidente Santos de Colombia, como es la presidenta Rousseff de Brasil, el propio presidente Correa del Ecuador, es de acompañar a Venezuela en este proceso. Así que yo creo que lo más importante es mirar a las elecciones que van a tener lugar. Estados Unidos, que es uno de los países más importantes también del hemisferio, han pedido una garantía de un proceso democrático y eso es lo que se trata. La oposición venezolana ha dicho que va a participar en la elección y ya le han ofrecido al ex candidato Capriles y gobernador de Miranda, Miguel Ángel Capriles, Enrique Capriles, que participe en la elección. ¿Usted cree que en algún momento los Estados Unidos está siendo un poco endeble tal vez al tomar posiciones sobre este nuevo gobierno de Nicolás Maduro, no solamente por lo cuestionado obviamente, más allá de que la oposición lo acepte o no, porque según ellos pareciera es que no tienen otra opción, como lo dijeron en una entrevista que tuvimos más temprano en NTN 24, pero también, por ejemplo, la expulsión de 2 agregados militares en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, un discurso de decir, bueno, es más de lo mismo, pero ese más de lo mismo, ¿a qué lleva a los Estados Unidos políticamente hablando? Yo creo que no, yo creo que la reacción norteamericana ha sido mesurada e inteligente. No se puede entender la expulsión de esos 2 funcionarios norteamericanos sin entenderlas como el inicio de la temporada electoral. Básicamente lo que está tratando de hacer el presidente encargado ahora, Maduro, es alinear a la base chavista y siempre al agrupar a la base en torno a la bandera frente a un enemigo externo es un recurso que no solo han usado otros gobernantes de ese mismo signo, incluyendo el propio Chávez en el pasado. Así que yo creo que la reacción norteamericana ha sido apropiada porque no ha sido reactiva y en lugar de introducirse como un factor dentro del esquema electoral venezolano, ha dicho que lo más importante es garantizar que la elección cumpla los estándares internacionales y que haya algún tipo de observación y que se dé la participación de las diferentes fuerzas políticas del sistema político venezolano. ¿Cuál puede creer usted que sería el destino de Venezuela internacionalmente hablando, en política internacional, en dado caso de que gane Nicolás Maduro, ese en un escenario, y en el otro escenario que ganara Enrique Capriles Radonsky? Yo creo que en el caso de Maduro, lo que vamos a tener es un bajo del tono porque el presidente encargado actualmente no tiene el carisma y tampoco la dimensión que tenía el presidente Chávez. El presidente Chávez tenía los recursos del petróleo, tenía el hecho de que había sido electo y reelecto en varias ocasiones, pero esto tenía además su personalidad, la impronta de su historia, su personalidad, que es algo de lo cual obviamente basta escuchar los discursos del presidente encargado ahora y los discursos del presidente Chávez y uno se da cuenta que hay una brecha de carisma entre uno y el otro.
en línea general yo creo que la política exterior bolivariana se mantendría más o menos igual, ahora en un escenario un poco, digamos, más favorable en tanto, por ejemplo, la relación con Colombia parece que está en un paso firme, sobre todo si se avanza en el proceso de paz al cual tanto Cuba como Venezuela aparecen como acompañantes. Yo creo que en el caso de una Victoria Capriles, yo creo que también van a haber cambios importantes en esa política, va a haber una alineación mayor con Estados Unidos, México y otros países, pero tampoco hay que esperar una ruptura del ALBA, puesto que la proyección fuerte hacia el Caribe es una línea importante que yo creo que debe haber continuidad en la política exterior venezolana. En la relación con Cuba también debe aminorarse la relación con Cuba, pero hay que decir de que el candidato Capriles en la última elección, a diferencia de otros candidatos opositores anteriores, hizo un énfasis en llegar a aquellos barrios pobres donde han llegado las misiones de los doctores cubanos, etcétera, por lo cual él ha dicho que se valoraría, se revaloraría la cooperación con Cuba, pero que en ningún momento se eliminaría. Doctor, analizando un poco, y ya para finalizar, el discurso del actual presidente encargado, Nicolás Maduro, de decir que los Estados Unidos o el imperio o otras fuerzas son los responsables de la muerte del presidente Hugo Chávez por inocular, al parecer, un cáncer, todo porque los médicos cubanos dijeron que era un cáncer bastante extraño y que ellos iban a mostrar supuestamente las pruebas. ¿Qué se busca con eso? ¿Es una verdad tal vez? O por el otro lado, ¿por qué no pensar que estaría incrementando el dolor del pueblo hacia la muerte de su líder, pero también incrementando el dolor hacia los supuestos responsables de la muerte, que son asociados obviamente a la oposición venezolana? Mire, vi que lo dijo el presidente Maduro y que lo dijo también el presidente Evo Morales, que él está casi seguro de eso. Esas son acusaciones muy serias que solo deberían hacerse si hubiese pruebas, evidencias concretas de una cosa como esa. Fuera de ese contexto, lo único que uno puede buscar una explicación política para ese tipo de acusaciones que hasta ahora no han mostrado ninguna evidencia es que es parte del inicio de la temporada electoral. Y como le decía anteriormente, se está usando ese tema, la manera en que murió el presidente Chávez, para aglutinar a la base chavista, como le decía, ante un enemigo externo. El daño que eso puede causar es que una vez la temporada electoral se acaba y siempre va a haber una necesidad de construir una relación viable con los Estados Unidos y con otros países. Muchísimas gracias a Arturo López Levy, analista político y profesor de la Escuela de Estudios Internacionales Joseph Corbel de la Universidad de Denver. Buenas noches. Juan Carlos, es un placer.